En el video que observas en tu pantalla, se está escenificando uno de los rituales más importantes de la masonería. Pero, ¿por qué están vestidos así los masones? Existen rituales masónicos que exigen a sus operarios se caractericen de pies a cabeza del personaje que están interpretando. En México, esto casi no sucede, pero en determinados sistemas ritualísticos es una exigencia que no debe fallar, tanto en la vestimenta como en la memorización pertinente de las líneas de cada participante, más el dramatismo pertinente, tal cual como si fueras a una obra de teatro. Esto tiene resultados bastante interesantes que son abordados con profundidad en la explicación iniciática de las mismas. Anhelo algún día se llegue a hacer normal esta teatralidad ritualística. El día de hoy nos reúne esta sesión número 8 de nuestra instrucción pública por medio de Telegram titulada Ritos masónicos, taxonomía y superioridad ritualística. Para la comprensión de esta instrucción debemos comprender que el rito masónico es todo un conjunto de ceremonias con significado simbólico que demarcan tanto la cosmovisión del masón como la identidad del mismo para consigo mismo, la masonería, su logia y el universo. Dentro de los ritos más conocidos a nivel mundial se encuentra el rito escocés antiguo y aceptado, rito York, rito de emulación, rito francés, rito nacional mexicano, rito Zinzendorf, rito sueco, entre otros. Muchos de estos ritos nacen a partir de la influencia de otros ritos o la combinación de dos o más aspectos instruccionales que se transmiten dentro de ellos. La taxonomía de los ritos masónicos es bastante y diversa, acorde al pensador o autor que haga el esfuerzo correspondiente. Es un hecho que el rito que se practica en determinada parte del mundo es muy distinto. Es un hecho que el rito masónico que se practica en determinada parte del mundo es muy distinto al practicado en otra muy distinta parte del mundo, mucho más cuando no hay aspectos culturales en común. Por ejemplo, el rito escocés antiguo y aceptado practicado en México es muy distinto al rito escocés antiguo y aceptado practicado en Europa, y dentro de México, como dentro de Europa, hay subvariantes a su vez. Esto es normal e incluso hasta necesario. En Escocia, si un maestro o consejo deciden hacer una variante al contenido de determinado rito que está demarcado dentro del ritual, se habla de dos rituales diferentes pertenecientes a un mismo rito, de tal forma que la nomenclatura de esto quedaría más o menos así. Rito escocés rectificado sería la primera variante y la segunda, rito escocés rectificado del sur. Algunos masonólogos han llegado a ser tan estrictos que si cambias una sola palabra de un ritual, se debería exigir que el rito se llame de forma distinta. En lo personal me gusta esta forma de pensar. Y es que ha existido principalmente en México mucho abuso, imprecisión, mentiras, sofismas y sesgos respecto a lo que es el rito escocés antiguo y aceptado, por indicar el ejemplo más claro. Ciertos hermanos me han dicho que en su ritual de paso al segundo grado, dentro del marco del rito escocés antiguo y aceptado, llegan a pegarles los maestros que ejecutan el ritual con una especie de palo de madera, dejándolos marcados, adoloridos y con lesiones. Todos estos hermanos me han preguntado si es normal, y a todos les he contestado lo mismo. Debes preguntarle a tus maestros de logia si eso es normal, porque por lo menos en el rito escocés antiguo y aceptado que yo he practicado, en ninguna de sus versiones te hacen este tipo de actos. Pero supongamos que se deciden hacerlos. Tendrá que justificarse, que argumentarse con alta filosofía, de tal manera que se hace pensar que se practica el rito escocés antiguo y aceptado. Esto tiene un inconveniente, porque se hace pensar que el rito escocés antiguo y aceptado que se practica de esta forma, golpeando a los demás, es el rito escocés antiguo y aceptado que se practica mundialmente. Acorde a lo antes dicho, en cuanto a la importancia de la taxonomía, la nomenclatura debería quedar así. Por un lado, rito escocés antiguo y aceptado. Y por el otro, rito escocés antiguo y aceptado variante estúpida, imbécil y de retrasados carentes de amor propio y comprensión del servicio masónico. Otra forma de hacer la nomenclatura es acorde a la editorial que se estudie. Por ejemplo, rito escocés antiguo y aceptado, editorial Herbasa. Rito escocés antiguo y aceptado, editorial masónica.es. Rito escocés antiguo y aceptado, editorial Salomón, ya que en los tres hay variantes. Pese a que esto sea necesario,
Sé que muchos masones no estarán de acuerdo con la importancia de indicar una taxonomía más clara, principalmente porque quedarían desenmascarados en estas prácticas aberrantes que se transmiten a los miembros de determinada logia. La superioridad ritualística es otro grave problema dentro de las tergiversaciones instruccionales masónicas. Es común encontrarse con hermanos que consideran el rito y ritual masónico que practican sea el más elevado de todos, el verdadero, el de los grandes secretos. De hecho, esto se fomenta en varias ocasiones dentro de la editorial Herbasa, tanto en los grados azules como en los grados superiores al tercero. Este tipo de pensamientos solo fomenta 1. Mayor separatividad instruccional y fraternal. 2. Pleitos ilusorios y de ego intelectual. 3. Generación de masones sesgados, enajenados a su práctica unirritualística. 4. Afirmación y defensa del falso conocimiento validado. Hay gente que le gusta defender lo indefendible pese a las pruebas que contraargumentan y prueban el hecho. Es común hacer pensar al masón que nacido o una vez iniciado en determinado rito, perteneces a ese rito, cuando el ritual no hace al masón, sino que el masón hace al ritual y por lo mismo al rito. El rito, y más el ritual, al determinar la cosmovisión del masón, que en otras sesiones te he instruido al respecto, resulta trascendente una educación eficiente y competente, donde el dirigente de logia esté versado por lo menos en 2 ritos masónicos. ¿Qué mejor que dentro del marco de todos los grados que ofrece el rito al que pertenece? De tal manera que si se es dirigente de logia donde se practica el rito York, el dirigente de logia conozca también el rito escocés antiguo y aceptado. O si el dirigente de logia educa en el rito nacional mexicano, conozca también el rito de emulación. Por lo menos 2 rituales, hermanos. En verdad, no es mucho pedir. Mención aparte son los hermanos que nacen en las autopercibidas logias blancas. Yo nací en una de ellas y pese a que mi educación los primeros 5 años fue muy competente, gradualmente se empezó a fanatizar, acentuando los sesgos y la falsa validación de conocimiento. Cuando te encuentras con un hermano nacido en logia blanca, no lo contraargumentes que se dé cuenta de su error con los años, porque ellos, mis hermanos, están instruidos directamente por Racoxi, San Germain o el mismísimo Irán Aviv. En fin, por último, si después de 10 años dices que practicas el rito escocés antiguo y aceptado, el rito York, el rito nacional mexicano, y te digo 10 años por dar un número, o cualquier otro ritual que tenga más de 3 grados, por favor accede a dicho estudio. En verdad os digo, los grados superiores al tercero no son para aquellos que no han entendido los 3 primeros grados, como gustan de expresar los resentidos, sino para quien anhela seguir perfeccionándose ahí donde eligió nacer por segunda vez. Como siempre, Mente Constructora, estoy atento a las participaciones pertinentes del grupo en Telegram @masonería operativa. O que mejor, cualquier contraargumentación será de igual forma analizada y debatida, sea en el grupo o sea en un en vivo, dentro del marco de lo que pueda transmitirse de forma pública. Si eres maestro o maestra masón, te invitamos a tomar nuestro proceso de instrucción Camino 4 al 33 de masón a constructor, aquí en Sangre Masónica.